Buenos días. Buenos días. Bueno, entramos ahora al análisis de las Escrituras. Vamos a tratar de terminar hoy con la exposición del libro de los Hechos, el resumen que estamos haciendo del libro de los Hechos. Y quedamos en el versículo 16, donde se dice que a Pablo se le permitió vivir aparte en Roma, mientras que los otros presos que iban con él para allá, para Roma, fueron entregados al prefecto militar. Pero Pablo, al parecer, dice ahí el texto, que él permanecía como un soldado que lo estaba custodiando. Más adelante se dice que él estaba en una casa alquilada por 2 años. Entonces vamos a tratar de hacer el resumen también de este texto, y la mayor parte del tiempo que vamos a hacer es leer. Vamos a leer en Romanos y otros textos para contextualizarnos y hacer algunas conclusiones del libro, aunque más adelante, como dije anteriormente en algunas de las oportunidades anteriores, que estaremos haciendo una recopilación de algunos temas específicos para enfatizar y hacer el contraste con lo que nosotros podemos estar experimentando como iglesia y cómo fue la iglesia en sus comienzos. Pero como hacemos siempre, vamos a orar primero, después leemos y entramos a la exposición. Amado Dios, te doy gracias por permitirnos tener otra vez la oportunidad de rendir este culto a tu persona, a tu nombre, a tu poder. Agradecemos, Señor, el cuidado que tienes con nosotros, y que aun cuando percibimos que tenemos muchas cosas que pensamos que tú no las estás controlando, reconocemos por tu palabra que tú tienes el control de todo y que cada cosa que sucede con nosotros tiene un propósito. Gracias por darnos el ánimo para venir hasta aquí, para cantar para ti, y gracias por darnos también, Señor, el alimento espiritual que es tu palabra. Cuando entramos al análisis de ella, a que el Espíritu Santo nos dé la claridad y que salgamos de aquí motivados por ti, por tu Espíritu Santo, para experimentar, Señor, ese contacto que debemos tener con tu palabra, que nos da, Señor, la fuerza para poder enfrentar cada situación de vida. Haz que los hermanos que están quebrantados de salud puedan tener alivio, Señor, que según tu poder, tu misericordia que tienes para levantarlos, les levantes, Señor. Pero aún, independientemente de tu plan, Señor, permítele a ellos tener tranquilidad en ti, independientemente de la condición en que podamos estar y puedan estar ellos, Señor. Reconocemos que estamos en tus manos, Señor. Estemos enfermos, estemos sanos, estamos en tus manos, y no hay un mejor lugar que ese. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, voy a entrar de una vez en función. Voy a leer el texto, versículo 17 hasta el 31. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí,
Al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endulzado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, en esta mañana, en este resumen, vamos a ver esto aquí. Pablo predica en Roma abiertamente y sin impedimento. Y en todo lo que venimos estudiando, hay algunas cosas que uno la ve que están como inconclusas. Sin embargo, eso fue lo que Dios reveló, y cuando uno va analizando, porque como uno tiene en la mente lo que se está narrando en la historia y uno se mete también en la historia y uno quiere que sean así y resulta y tiene expectativa de ciertas cosas, pero es lo que Dios tiene revelado, lo que nosotros tenemos que resaltar y mirar las razones por las cuales lo presenta así y reconocerlo, aceptarlo, asumirlo como tal y encarrilarnos en ese sentido. Sin embargo, como todo lo que hemos venido analizando del apóstol Pablo, todas las dificultades que ha tenido, uno quisiera ver tener algunas respuestas, pero ahí esas cosas quedan inconclusas y todo apunta a que el asunto no termina ahí, que el asunto continúa y nosotros hacemos parte de eso. Y eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Entonces vamos a contextualizarnos un poquito. Pablo llega a Roma. Recuerden que él tenía su propósito, Dios tenía su plan también de llevarlo a Roma, y quiero que veamos algunas cosas, porque aproximadamente 3 años antes de estos acontecimientos que se están narrando aquí, Pablo le envió una carta a esta iglesia en Roma. Pablo no conocía a esta congregación, a los creyentes allá. Sin embargo, conocía a varios de ellos. Por eso al final del libro de los Romanos hay una lista de nombres a quien Pablo le envía saludos y habla como si fueran personas con quien él estuvo tratando en otro momento, de pronto en otro lugar, y que se habían de pronto trasladado hasta Roma y que hacían parte de esa congregación allá. Y necesitamos tener un poquito de contexto para que nos ubiquemos en todo lo que se está presentando aquí, que no se da tanta explicación, tanta claridad, pero si lo contextualizamos nos ayuda bastante. Entonces, el deseo de Pablo de visitar a Roma, eso lo vemos en la carta, Romanos capítulo 1, versículos 8 al 15, y voy a estar leyendo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo dando gracias a Dios por esa congregación allá. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces el primero da gracias, después está orando a favor de ellos, y una de las peticiones dice el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ese era un interés máximo que él tenía en su corazón, de llegar allá, y él oraba, anhelaba eso. Y dice el versículo, por eso dice el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces él está en ese deseo, está orando que Dios le cumpla eso, pero tiene sus obstáculos. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Y el propósito de ir es para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griego y a no griegos, a sabio y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces es claro el deseo que él tiene, el propósito que él tiene, pero no se ha dado. Al final de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, y recuerdo 3 años antes de los acontecimientos que vamos a estar viendo, él sigue
manifestando ese deseo. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces le está diciendo: todo el recorrido que yo estoy haciendo y al final quiero llegar allá, pero se me han dificultado las cosas, he sido estorbado porque estoy predicando. Aquí quiero abarcar todas estas regiones, la idea de lo que está presentando ahí. Versículo 20: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Por cuál causa? De estar predicándole a todas las regiones ahí anteriores. Y voy a resaltar algo aquí en el versículo 15, porque eso es algo de lo que se ve aquí, de lo que le escribió Isaías, que ellos escuchan pero no le prestan atención. Una y otra vez no le prestan atención, por eso Dios nos manda a los gentiles. Ese es el versículo 21 que dice: sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Porque esto, como dice ahí el texto que leímos de Hechos, ellos escucharon y vieron muchas cosas, pero no creyeron. Y entonces a los gentiles, por eso Pablo va a decir ahí, ellos sí van a escuchar. Pero aquí él está presentando su deseo firme, su determinación firme de ir a Jerusalén, de ir a Roma, y dice, versículo 23: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros cuando vaya rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, el deseo, ese es el contexto del apóstol Pablo. La otra cosa que quiero que tengamos en mente es que en el relato del libro de los Hechos, él va en su ministerio abarcando las regiones con el Evangelio, y uno de sus propósitos era eso, como digo ahí hace 3 años antes, cuando escribe la carta, dice: desde hace años tengo este deseo de llegar a Roma. Ahora, él en el capítulo 19, eso ya pasamos por ahí, versículo 21 dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Eso lo tiene. Y después Dios en una visión se le aparece y le dice en el capítulo 23, versículo 11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo tiene unos propósitos, unos deseos, y la idea de él no se cumplieron como él los tenía, pero Dios lo iba a llevar allá. No de pronto en la mente de Pablo, que menos quería era llegar preso como llegó.
y en las circunstancias en las cuales llegó, no a ir a predicar el Evangelio de su propia inspiración, sino que fue llevado cautivo, fue llevado como un preso allá, y no porque no fue este barco, vamos a ir a predicar a Roma, no, fueron otras circunstancias. Pero las circunstancias, como hemos siempre dicho, en el telón de fondo está el plan de Dios, y las metodologías como se van a hacer las cosas también están en el plan de Dios. ¿Se cumplió el deseo de Pablo? Se cumplió el deseo de Pablo, no como Pablo deseaba, en las circunstancias, en las maneras, pero sí iba a llegar allá. Pero el plan de Dios se iba a cumplir, tal cual. Entonces Pablo deseaba algunas cosas, algunas se cumplieron, otras no. El plan de Dios se cumple completamente. Y eso, pues, él después tuvo su convicción en todo ese contexto. Entonces, ahí en ese contexto, él está ahí en Roma y va a hacer lo que pudiera hacer bajo las restricciones en las cuales él se encuentra. Y vamos a analizar el texto y después hacemos unas conclusiones con otros textos del libro de los Hechos. Entonces, lo primero que vemos aquí, que el apóstol Pablo se va a presentar, y él, lo primer contacto que quiere tener primeramente es con los judíos. Recuerden que cada vez que él llega a cualquier ciudad, él llegaba a la sinagoga primeramente. Aquí, él decide llamar, porque no puede salir, no tiene libertad de salir de esa casa en la cual está, que lo está acompañando ahí un soldado, que era cambiado por turnos, por horas, y él no podía salir, pero sí tenía la posibilidad de que fuese visitado. Entonces él hace el contacto con estos judíos y dice: aconteció que 3 días después de estar en Roma, Pablo convocó a los principales de los judíos. Se dice que en esa época había como unas 10 sinagogas en Roma, entonces posiblemente había un representante de cada sinagoga, vamos a decir así. Y estos vinieron y se reunieron con él. Pablo va a relatarle qué fue lo que pasó. Él quiere ponerlo al tanto, porque Pablo de pronto piensa, ellos saben qué es lo que está pasando, y él comienza a hablar, y después se sorprende que ellos le dicen no, y no se sabe si ellos en realidad sabían o no sabían. Ahí debaten eso, pero dice ahí la expresión de Pablo: yo, varones hermanos, que iba a relatar, no habiendo hecho nada contra, primero, el pueblo, porque se le acusaba de que él estaba en rebelión contra Roma y haciendo cosas en contra de la nación de Israel. Y dice: tampoco he hecho nada contra las costumbres de nuestros padres, porque lo estaban acusando de que él no quería someterse a las reglas que guardaban los judíos en sus costumbres litúrgicas, y eso basado en la ley de Moisés y algunas cosas que ellos distorsionaban en su momento. Entonces los judíos son celosos de esas cosas. Aquí están los principales rabinos en Roma, y Pablo, como un rabino, él va a interactuar con ellos y a presentarles las razones por las cuales está ahí, y de pronto pensando que ya ellos tienen información del asunto. Entonces él le dice: no soy culpable ni de esto con el pueblo, ni de esto con las costumbres nuestras. Sin embargo, he sido entregado preso por los líderes judíos, cuando dice ahí desde Jerusalén, y esto me han entregado a las autoridades romanas. Cuando hacían eso era porque generalmente era para un caso de vida o muerte, para que se decidiera matar a la persona. Cuando se llevaba un caso de un judío ante Roma, porque los judíos no tenían la facultad de matar a ninguna persona, salvo en algunas circunstancias cuando violaban algunas cosas dentro del templo, que pasaban una valla que no debían pasar para entrar a un atrio que no les correspondía, salvo en esas condiciones. Y hay otros detalles ahí, pero que no los vamos a mirar ahora. Entonces Pablo sigue relatando: esto fue lo que pasó. Sin embargo, los romanos, ellos evaluaron bien la situación mía, y cuando se dieron cuenta que las cosas no meritaban que yo siguiera ahí, ellos querían soltarme. La razón: no había en mí ninguna causa de muerte. Entonces él hace su relato, y él expresa eso. Dice: esto fue lo que pasó, los romanos me quieren libertar, pero los judíos,
ellos insisten, los judíos, oponiéndose, que no, porque ya reconocemos, nosotros ya hemos pasado por ahí, por esos relatos. Él dice, me dio obligado a apelar a César. Y después aclara, no porque tenga algo en contra de mi nación, si yo no quiero acusar. Y esto aquí es bastante interesante, porque cuando ustedes ven ahí, ustedes ven al apóstol Pablo, que él tiene muchas razones para acusar, tanto a los romanos como a los judíos por todo el maltrato que le han dado. Pero él no habla mal ni de los judíos, ni habla mal de los romanos. Porque si recordamos todo lo que hicieron esas personas, tanto los judíos en contra de él, ustedes no lo ven ahí, hablando mal de ellos, ni diciendo cosas para que los demás piensen mal de ellos, que es la tendencia normal de uno. Uno tiene alguna dificultad con otro y habla con alguien, uno comienza a hablar para que el otro piense mal de aquel de que yo estoy pensando mal. Es una orientación perversa que nosotros tenemos. Queremos que nos apoyen en nuestras cosas y que las personas piensen mal del otro. Pablo no hace eso. Ni con los judíos, ni con los romanos. Él dice, va bien, estos romanos me trataron muy bien, ellos querían soltarme. Pero cuando nosotros recordamos, eso no era lo que estaba pasando. Más bien uno de los centuriones quería que entregárselo porque se volviera para Jerusalén para que allá lo mataran. Y le lo estaban latigando sin justificación. De todas maneras, el apóstol Pablo, él no está sacando las cosas que estaban en su contra para que las demás personas estuvieran en contra de aquellos que le estaban haciendo daño. Otra vez, que es una tendencia natural que uno tiene como humano. Y que a nosotros los creyentes nos está prohibido. Eso está prohibido. Como vemos aquí, Pablo actuó como debería actuar cualquier creyente que tiene entendimiento de las Escrituras. Y dejar las cosas en las manos del Señor. Actuar como se debe actuar y dejar que Dios obre. Eso es lo que él está haciendo. Es algo que se resalta ahí. Y él va a resaltar después en el versículo 20 la verdadera razón por la cual está ahí. Y en el fondo puede estar hablando del propósito divino. Aunque todo está en el propósito y el plan de Dios. Entonces, así que por esta causa os he llamado, y dice, para veros y hablaros. Entonces, por esta razón los he llamado. Y le dice, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces, la razón por la cual estoy aquí es por la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Que ellos también querían, que venía el Mesías. Y Pablo dice, yo estoy predicando que ya vino, pero no quieren aceptar, no quieren reconocer, a pesar de lo que presentan las Escrituras, tanto la ley de Moisés como los profetas, de que ya eso tuvo un cumplimiento en Jesús de Nazaret, a quien crucificaron hace unos años aquí. Y él dice, por esa esperanza, y se lo está diciendo otra vez a un grupo judío, que son la mayoría rabinos, y que ellos, a pesar de que tienen la información, no lo quieren aceptar. Por eso es que más adelante va a decir a esta gente, ellos oirán y no entenderán, verán y no percibirán, porque una y otra vez se les está diciendo las cosas y no creen. Entonces, si no creen ellos, entonces vamos a hablarle a aquellos, a los gentiles. Y ese es el relato que se está dando otra vez. Entonces el apóstol Pablo va a predicar primero a estos judíos, después va a predicar a todos los que llegaban a la casa, y pudieran ser de la iglesia o de otros, pero en el desarrollo del relato se van dando cada uno de esos acontecimientos para que sigamos el hilo. Ahora, la reacción o lo que dicen estos hombres. Entonces ellos le dijeron, nosotros primero ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. No razonen, ¿saben? Ellos no sabían eso. Quién sabe que, y de pronto pensando que Pablo también es romano, ellos no querían, no sabemos cuáles son las razones que hay detrás de todo eso, porque eso era raro que no supieran. Y después dice lo segundo, tampoco ha venido alguno de los hermanos, sea otro judío de allá de Jerusalén o de Judea, que haya venido y haya denunciado o hablado algo mal de él, que también es extraño, pero eso es lo que ellos están reconociendo.
Entonces, ahí vemos lo que ellos no habían oído, pero después va a hablar en el versículo 22 lo que sí han oído. Y eso es extraño, porque entonces se han escuchado de los cristianos. Y Pablo era el principal cabecilla de esos cristianos. Entonces no podían escuchar de los cristianos y no haber escuchado de Pablo. Eso no tiene lógica, si ese es el principal líder entre ellos. Entonces dice, versículo 21, lo que ellos habían escuchado, y versículo 22, perdón, lo que no habían escuchado, y el versículo 22, lo que habían escuchado. Dice, versículo 22, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, dice, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Eso es lo que queremos saber de tú. No sabemos nada de cualquier juicio contra ti, pero sí sabemos que tú haces parte de este grupo y tú eres la persona indicada. Dicen, queremos escuchar qué es lo que está pasando. Y Pablo, en su carácter de judío, en una posición aún como rabino, frente a eso a quien mandó a llamar, que también son rabinos, él va a aprovechar otra vez la oportunidad de darle explicación de qué fue lo que pasó y qué es la esperanza de Israel, y les está dando la oportunidad de otra vez para que puedan creer. Y otra vez se cumple lo que es pasado en el Antiguo Testamento, que estaban escuchando y escuchando, pero no prestaban atención. Y de ahí que Dios vino y los llevó cautivos después que acabó a través de otras naciones, varias ciudades de la nación de Israel. Entonces, aquí él dice, nos es notorio, dicen estas personas, que por todas partes de esta secta se habla contra ella. ¿Cuál es la secta? Los creyentes. Ahora, Pablo le señala un día, bueno, vénganse tal día. Eso es lo que dice ahí, habiéndole señalado un día, entonces se vinieron a él, ¿qué dice ahí? Muchos a la posada. Es raro que Lucas no hubiera dicho no pocos, que siempre cuando quiere decir así, cuando quiere hablar de bastante dice no pocos, pero aquí dice a él muchos a la posada. Entonces, aparte de esos rabinos que estuvieron con él en el primer encuentro, a quienes él mandó a llamar, parece que se vino un grupo más grande acompañándolos a ellos y se le dio la oportunidad al apóstol Pablo de predicarles a ellos, y viene entonces el desarrollo. A estos, a los cuales, dice aquí dos verbos, les declaraba y les testificaba del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo duró esa reunioncita? Desde la mañana hasta la tarde. Imagínense eso. Y en ese contexto no era un monólogo como lo hacemos aquí. Eso era porque es una reunión ahí donde están algunos liderando, son rabinos, y van a hacer debate de algunas de las cosas como se presenta ahí del reino de Dios. Y esa gente sabía que era lo que estaba escrito en Moisés y en los profetas, y por eso ahí se habla de que Pablo usaba Moisés, la ley de Moisés y los profetas para darle claridad y ir acotejando cosas. Esto pasó con Cristo y esto fue lo que dijo Isaías, esto pasó con Cristo y esto fue lo que dijo Moisés, esto pasó con Cristo y esto fue lo que dijo Ezequiel. Ese era el ambiente en ese contexto. El ambiente de estudio de la Torá en el primer siglo entre los judíos, eso era algo muy común y eran debates, no eran exposiciones como las que tenemos nosotros, sino que ahí todos estudiaban, leían y comenzaban a debatir en el sentido de dar opiniones para llegar a una conclusión, y pudieran estar con diferentes conclusiones del mismo tema y seguían, y de ahí que se armaban las diferentes escuelas rabínicas también. Y aquí el apóstol Pablo, él aprovecha esta oportunidad y él dice, va declarando y va testificando. Entonces la idea de eso es que él va dando claridad, usando textos de las escrituras, y va mirando y diciendo, mire, por eso hubo este milagro aquí. Recuerdan que en el relato del libro de los Hechos va diciendo, le preguntaban a los que hacían los milagros con la autoridad de quién ha hecho esto. No es asunto de nosotros, es Dios, a través de Jesucristo, a quien ustedes mataron, a través de él se están dando todas estas cosas, porque el enfoque era en el Señor Jesucristo y su palabra. Entonces
aquí dice que desde la mañana hasta la tarde, y se usa este término aquí, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y qué usaba para eso? Dice, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Usaba la ley de Moisés y usaba los profetas. Ahí no el apóstol Pablo, porque estamos hablando de algo que sucedió durante un día completo. Pablo, Lucas no da información qué tipo de texto estaba usando de la ley de Moisés o qué tipo de texto estaba usando de los profetas, pero el tema sí lo dice. Él dice, está hablando de Jesús. ¿Y cuál es Jesús? Ese que habían crucificado unos años atrás. Y él está argumentando, este Jesús que murió aquí en Nazaret, este es el que está hablando Isaías cuando dice esto. Eso es cuando habla Moisés, que dice que vendrá después de mí un profeta y a ese deben escuchar, ese es. Entonces está dando todo ese tipo de información, porque eso es lo que se narra en esos documentos, tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Sin embargo, Lucas no está dando detalles de cuál es el debate, cuáles son los temas, cuáles son los argumentos del uno y de los unos y de Pablo o del otro, sino que él está diciendo la temática es dar claridad que lo que dice Moisés sobre el Mesías Jesús ya se cumplió, y que lo que dicen los profetas en cuanto al Mesías ya se cumplió, y eso que estaban ahí, eso lo leían y aún enseñaban, pero no querían aceptar que Jesús, que había sido crucificado, era el cumplimiento del Mesías. Y sigue después, versículo 24, dice que algunos dicen, oye, sí, eso parece convincente lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque Pablo está usando los argumentos bíblicos. Él está viendo, pero detrás de todo eso hay un engranaje de poder religioso, y los otros no quieren, prefieren ir en contra de las escrituras, pero no dejar su poder religioso. No, si aceptamos esto, así nos toca ir por contra de las escrituras, pero nosotros tenemos que guardar, preservar el poder, tener el control. Y eso es lo que está en ese contexto sucediendo, como desde un principio en cada uno de los juicios es la misma historia. Fue lo que pasó con el mismo Señor Jesucristo. Todos esos líderes, no podemos perder esto. Y se habla de todo lo que había en los líderes religiosos y los privilegios que ellos tenían. Algunos asentían lo que él estaba diciendo, pero otros no creían. Entonces, resultado de esto, como no estuviesen de acuerdo entre sí estos judíos, al retirarse, Pablo les dijo esta palabra: oye, ustedes ya lo escucharon otra vez, quizás cuántas veces no lo han escuchado, cuántas veces no lo han leído, pero no lo quieren aceptar. Les voy a recordar lo que dijo Dios a través de Isaías: aquellos que hicieron lo mismo en la antigüedad, ustedes son igualitos. Y ya no voy a gastar más, voy para los gentiles otra vez. Es la misma historia. El texto dice: bien habló. ¿Y quién dice quién fue el que habló? El Espíritu Santo. Porque no es idea de Pablo. Cuando leemos un texto aquí, es Dios hablando. Eso no es la idea del pastor, por eso procura uno el texto, no eso es lo que Dios está diciendo. Eso no es la idea del pastor, la idea de fulano, eso es lo que Dios está diciendo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Entonces los refiere o los lleva allá, a eso que pasó en la antigüedad, de los judíos que estaban escuchando una vez y otra vez, viendo una vez y otra vez el obrar de Dios, pero ellos no querían someterse, no querían aceptar lo que Dios quería comunicarle a través de los profetas. Y Dios manda a Isaías que le dé: oye, si no van a creer, esto es lo que va a pasar con ustedes. Y recibieron lo que Dios dijo que iban a recibir. Entonces, por medio del profeta Isaías, diciendo: ve a este pueblo y dile lo siguiente. Ellos van a escuchar y escuchar una y otra vez, pero solamente van a escuchar aquí, de oído, van a oír. ¿Y qué pasará? No van a entender, porque en su corazón, va a decir después, porque es que en su corazón ellos no quieren. Y es lo que pasa con nosotros, y es lo que pasa con cualquier persona que de pronto puede estar escuchando el Evangelio, pero todavía
hasta que Dios abra el entendimiento y el oído pueda relacionar lo que Dios está comunicando con su condición y pueda verse, ahora entiendo, que eso es lo que se dice ahí, que Pablo vio la luz, porque Pablo también estaba entre ese grupo que no entendía esas cosas así, ni quería aceptarlas así, hasta que Dios le dio la luz y le resplandeció la verdad. Estos van a ver, o viendo, y viendo veréis, y no percibiréis. Van a ver señales, van a ver todo lo que está haciendo, sin embargo, no se van a dar cuenta que Dios es el que está haciendo el asunto. La razón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces, no algo que como casi como encallecido para percibir las cosas como deben ser por la claridad con que Dios las está diciendo y aceptarlas como tal y abrazarlas. Esta gente, primero, su corazón ha pasado esto, con sus oídos oyen pesadamente, como si se estuvieran durmiendo. Después dice, oye, no, yo no escuché, yo no sabía. Y puede que aparentemente esté escuchando. Y sus ojos dicen que han cerrado. De eso es que se hacen los ciegos. Y como eso se da así, entonces ellos no van a ver con los ojos, ellos no van a oír con sus oídos, y tampoco en su corazón van a entender y no se van a convertir, no van a tener lo que Dios les está ofreciendo. Entonces eso pasó con ella, y entonces Pablo está diciendo esto fue lo que pasó con sus padres. Y aquí se está repitiendo la historia, le dice él. Entonces le dice aquí, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y que ellos iban a escuchar el asunto. Y eso es lo que ha pasado en otras ocasiones, porque cada vez que Pablo menciona a los judíos, a los gentiles, los judíos, ellos no quieren que se metan en ese privilegio de la salvación de Dios. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y los dos versículos últimos que dicen, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía? Predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Y qué pasó con Pablo? Su juicio y su apelación ante el César. Si lo que estamos esperando a ver si Pablo terminó culpable o fue libre, ¿qué fue lo que pasó? Esa escritura no nos dice nada. Sin embargo, hay argumentación que se cotejan varios textos, porque miren, aquí se está hablando de 2 años, no se relata qué pasó, detalles de esos 2 años, pero en ese día, en esos 2 años, él escribió por lo menos 4 cartas. Y en esas cartas él manda saludos y manda cierto tipo de cosas que lo ubican a uno en ciertas circunstancias que se pudieron ver dado ahí. Las cartas a los Efesios, a Colosense, a Filipense y Filemón son cartas que se denominan como las cartas de la prisión, porque fueron escritas cuando Pablo estaba preso en Roma. Y en ese contexto ahí se dan algunas cosas que ubican que se pudo haber dado ahí. Ahora, hay argumentos en esto, y miramos algunos textos. Por ejemplo, miren en Filipenses capítulo 4 versículo 22, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Recuerden que va para comparecer ante César, y él está al lado, tiene un soldado, puede que sea de la guardia pretoriana de César, puede que de vez en cuando vaya ya. En esos 2 años no se dan relatos, pero aquí esto dice, y como él está predicando, a todo el que está a su lado, puede ser un soldado o el que sea, y esos soldados por donde se van, ellos también van a ir, si creen en el Señor, van a seguir compartiendo el Evangelio. Puede que haya sido algún esclavo
que trabaja en la casa de César, no sabemos qué. Pero eso sí hace ver que había algún tipo de contacto con la casa de César. Y no es cualquier César, está hablando del emperador. Porque algunos argumentan que de pronto que ese nombre era exclusivo, porque ese era como un título del emperador César. Y ahí es evidente que el apóstol Pablo estaba haciendo trabajo evangelístico y que el énfasis en las diferentes cartas que él escribe está relacionado con la condición como presidiario, las condiciones difíciles, pero al mismo tiempo que fue un tiempo donde él tuvo el privilegio de expandir la doctrina cristiana en Roma con mucha precisión, porque las personas iban con libertad allá y él les enseñaba todo lo que iban allá. Y de ahí, con esa persona que llegaba, él iba mandando cartas y mandando emisarios para otros lugares, y él seguía haciendo su ministerio desde ahí. Entonces, no fueron 2 años inoficiosos, fueron 2 años que se tuvo el apóstol Pablo haciendo muchas cosas, y entre esas muchas cosas puede que haya tenido algún tipo de comparecencia ante el César, y en esos 2 años de pronto no se determinó su condición. Después, más adelante, se habla, pero en las cartas, de que él estaba a punto de ser sacrificado, y pareciera que él hubiera quedado como libre por un tiempo, y después otra vez lo volvieron a poner preso. Y hay algunos relatos, recuerden que dice que yo estoy para ser sacrificado. Eso se interpreta como que hay un día específico donde él va a ser ejecutado. Sin embargo, en estos momentos no vamos a decir, pero más adelante vamos a ver algo que nos ayude a ubicarnos en ese contexto. Pero lo que quiero que tengamos en mente es que aquí el énfasis no está tanto en Pablo, el énfasis está en la predicación del Evangelio, porque quien termina hablando es que predicando abiertamente y sin impedimento. Y ahí nos referimos y vamos a otros lugares. Pero miren otros textos aquí. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y es una condición ahí carcelaria. Y él, aquí es casi como un tiempo de prisión de pronto más después, que es más ruda la cosa. Pero ¿qué es lo que dice al final? Mas la palabra de Dios no está presa. Y todo lo que venimos viendo en el libro de los Hechos, no se trata de Pedro, de Lucas, de Bernabé, de Pablo. Se trata del Señor Jesucristo y del Evangelio del Señor Jesucristo, que ellos lo vienen predicando a costa de su propia vida. Y así termina el libro, porque así comienza el libro. El libro comienza diciendo que estas fueron las cosas, y vamos a los relatos. Hechos 1, versículo 1 y 2 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Esto fue lo que pasó con Cristo en su vida. Ahorita te voy a dar información de qué fue lo que pasó con sus seguidores, cómo comenzó la iglesia y cómo se iba a relatar el ministerio del Señor Jesucristo. Uno en persona, y después en el libro de los Hechos a través de sus discípulos. Y en ese contexto, por eso no hay un fin, porque nosotros somos sus discípulos y seguimos ejerciendo. Y dice el versículo 8, cuando le preguntan: oye, ¿y el reino de Israel dónde está ahora? No, eso no le compete a ustedes. Pero lo que le corresponde a ustedes es lo siguiente: van a recibir poder. Y cuando haya venido sobre vosotros ese que le va a dar el poder, que es el Espíritu Santo, su tarea es la siguiente: van a ser testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. No se trata de Pedro, no se trata de Pablo, no se trata de Bernabé. Todos los discípulos están llamados a hacer eso. Entonces dice: van a ser testigos. Y si seguimos la línea, dicen, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ese es el apóstol Pedro en el discurso en el aposento alto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es el énfasis? Recibir la palabra y se van añadiendo a la iglesia. Capítulo 4,
después que Pedro es acusado y aún puesto preso, y oraron los hermanos y él salió. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban con denuedo. El énfasis es la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Y sigue diciendo, capítulo 5 ahora, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor, dice que aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas, dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y todo lo que se está evidenciando ahí es que la palabra no tiene resistencia en el sentido de que va a ser detenida, ni la iglesia tampoco. Y que los que hacen parte de ella prefieren morir, pero no la abandonan. Siguen los principios. Y sigue después, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Después recuerden lo que pasó con Esteban, que estaba predicando el evangelio también, y lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, él invocaba al Señor diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Se va resaltando ahí, es el énfasis no de un personaje, sino de la palabra de Dios que va corriendo y que nada la detiene, y que la iglesia va creciendo y que nada la detiene, y que van quedando mártires, pero sigue la iglesia, porque no se trata de un personaje. Entonces no se trata qué pasó con Pablo, qué pasó con Pedro en su momento, se trata de que el evangelio sigue, sea con Pablo, sea con Pedro, sea con cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Eso es así, eso no tiene vuelta de hoja. Y vemos este texto aquí, Pedro, capítulo 8, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, y ¿qué era lo que hacía? Les predicaba a Cristo. Versículo 25 del capítulo 8, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. El énfasis es la prevalencia de la palabra. Capítulo 9, ya cuando Pablo cree en el evangelio, el mismo énfasis, enseguida él, después de haber creído, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El énfasis, otra vez, no son los personajes, es el ministerio de la palabra y es el crecimiento de la iglesia, porque no se trata de un personaje ni allá ni en estos momentos, no se trata de mí ni de usted, de si es pastor, no, se trata del evangelio, que corra y sea glorificada la palabra de Dios. Eso es lo que se evidencia ahí. Y no podemos pensar de pronto que el héroe es fulano, mengano. El héroe nuestro es el Señor Jesucristo. De ahí para allá no existe nadie más. Capítulo 10, Pedro hablándole a Cornelio cuando lo llaman. Entonces Pedro, y aquí para que vean qué era lo que ellos decían, qué era lo que predicaban, qué era lo que proclamaban. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza a detallar qué fue lo que Dios hizo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, que las personas deben y pueden tener paz es a través de Jesucristo. Eso lo anunció, y Él es el Señor de todos. Y dice el versículo 37, vosotros sabéis, le dice Pedro a Cornelio y los que le están acompañando ahí, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Esta historia la conocen todos, lo que pasó con Jesús es lo que le está diciendo, de cómo Dios
ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso lo conocen. Y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es el relato del Evangelio, dar testimonio de qué es lo que hace Dios a través de Jesucristo. Y le dice después: nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. ¿Qué pasó con él? A él lo mataron colgándole en un madero, pero no se quedó ahí. Dice el versículo 40: a este Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es una exposición clara del Evangelio. Eso es lo que primaba. Y sigue diciendo: y él nos mandó, cuando entendimos y se nos aclaró que este es el Mesías y este es el Salvador del mundo, él nos dijo: no se queden con eso. Dice, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y eso es lo que viene haciendo el apóstol Pablo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y en Hechos, para no seguir con la línea de eso, el resumen, Hechos 19:20. Así crecía y que prevalecía poderosamente que la palabra de Dios. Otra vez no se trata de Pablo, Pedro, Santiago, los milagros que hayan hecho, sino se trata de la palabra de Dios que corre y sea glorificada. Porque como hemos visto, muchos veían los milagros y todo, pero no creían. Y al final el libro no termina sino con Pablo predicando. ¿Cuál es el énfasis? La palabra, las escrituras. Y miren este otro texto aquí, que es el último que leímos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, como predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces así entendemos que no hay un mejor final, porque no se trata de qué pasó con Pablo, qué pasó con Pedro, sino que la historia continúa y nosotros hacemos parte de esa historia. Que el Señor nos dé disposición para seguir ese hilo. ¿De qué? De predicar las escrituras como se viene narrando ahí. No se trata de lo que pudo haber hecho Pablo, pudo haber hecho Felipe, el evangelista, pudo haber hecho Santiago, quien murió, pudo haber hecho Pedro. No se trata si se es pastor, si se es apóstol, si es un creyente común y corriente. En todos mora el Espíritu Santo. Los que estamos ahorita somos nosotros. Y debería seguir la historia como se viene narrando aquí. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y ruego que en tu misericordia nos permita, Señor, asumir compromiso ante las cosas que nos permites entender de ella. Ayúdanos, Señor, en nuestras protestas, en nuestras debilidades y en cualquier contexto donde necesitamos tener compromiso firme. Impúlsanos, Señor, para asumirlo según tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén.